En el fútbol siempre van a haber equipos modestos, aquellos que son los comodines en cada eliminatoria y que rara vez hacen otra cosa que no sea perder. En Europa estas selecciones son San Marino, Andorra, Liechtenstein, entre otras. Sin embargo, antes de que estos equipos se unieran a la UEFA, habían otras selecciones que eran las cenicientas de la región, y una de esas es Islandia. Hoy en día todos conocemos a la selección islandesa por sus éxitos de hace unos años, pero en gran parte del siglo pasado no era más que un relleno en la Confederación. Vamos a conocer la historia de una selección que parecía tener todo en su contra, pero que logró sobresalir y cambió su legado por completo. Antes de entrar al apartado futbolístico, hablemos un poco de geografía. Islandia es un país europeo bastante apartado del resto del continente. ¿Cómo se enteraron del fútbol considerando estas distancias? El fútbol llegó al país por medio de compañías navieras del extranjero a finales del siglo XIX. James Ferguson de Escocia es llamado el padre del fútbol islandés, organizando prácticas de fútbol en el país. Su impacto fue tan grande que algunos de sus seguidores fundaron el Reykjavik Fútbol Club, el cual sigue funcionando hoy en día. El fútbol en Islandia empezó bastante tarde en comparación a otros países escandinavos. Se cree que Ferguson llevó el fútbol a Islandia alrededor de 1895, tiempo en el que trabajó en Reykjavik. Sin embargo, el interés en el deporte no se materializó hasta la creación de la Liga Doméstica en 1912. No obstante, ningún intento de selección nacional estaba cerca de surgir. Mientras Dinamarca, Noruega, Suecia e incluso Finlandia participaban en los Juegos Olímpicos, Islandia todavía no contaba con una selección nacional propia. El país no jugó un partido internacional hasta 1930, pero no fue hasta 1946 que tuvo su primer encuentro estando afiliada a la FIFA. Desde este punto, Islandia ya partía con una desventaja sobre la mayoría del continente europeo. Su desarrollo como selección fue muy tardío, especialmente en comparación a los países más cercanos geográficamente. Entre 1946 y 1956, Islandia apenas jugó 13 partidos, la mayoría contra sus rivales cercanos. A pesar de conseguir un par de victorias, destacando sobre todo un curioso partido contra Estados Unidos, el verdadero reto vendría en las eliminatorias a Suecia 58. Los primeros años de la selección islandesa fueron intrascendentes, pero el salto hacia un posible torneo internacional era lo que el país necesitaba para progresar. En su primer proceso clasificatorio, Islandia jugó contra Francia y Bélgica, dos rivales con mucha más trayectoria. Desafortunadamente para Islandia pasó lo más lógico, la inexperiencia fue evidente, sufriendo 4 derrotas y encajando 26 goles. El país fue el peor equipo de la eliminatoria y aquí comienza su historia de durísimas goleadas y constantes derrotas en el plano europeo. Supongo que las eliminaciones de Suecia 58 y la Eurocopa del 64 fueron insoportables para Islandia, porque durante un tiempo se ausentaron de las eliminatorias para cualquier torneo. Como era de esperarse, esto no ayudó para nada a la selección, que cuando regresó a las eliminatorias en el camino a Alemania 74, nuevamente fue colista sin haber conseguido un solo punto. En la mayoría de clasificaciones, Islandia era último o penúltimo de grupo, con algún resultado esporádico para maquillar los malos procesos. La selección islandesa sumó 6 puntos en el camino a España 82, producto de 2 victorias, 2 empates y 4 derrotas. En el camino a la Euro 1984, Islandia jugó un papel importante en la eliminación de Países Bajos, igualando a 1 de local, resultado que a la larga fue perjudicial para la naranja mecánica. En la eliminatoria a México 86, Islandia ganó un solo partido en la eliminatoria, un 1-0 ante Gales en la primera fecha. Este singular resultado hizo que Gales se perdiera del Mundial, que España clasificara directamente y que Escocia no quedara fuera.
En la eliminatoria para la Eurocopa 1988, Islandia nuevamente tuvo resultados bastante decentes para sus estándares. La selección empató contra la Unión Soviética y Francia, además de ganar sus 2 partidos contra Noruega. En el camino a Italia 90, Islandia nuevamente jugó un papel determinante en la clasificación de otro equipo, ya que Turquía no pudo ganarle un solo partido a los islandeses, situación que a la larga le costó el cupo al Mundial. En 1991, Islandia consiguió una de sus victorias más importantes cuando venció por 2-0 a España, resultado que fue de muchísimo peso para que la Roja quedara fuera de la Euro 1992. Todo esto suena bien, y para un equipo como Islandia lo es, pero recuerden que estos resultados son la aguja en un pajar. En todas estas eliminatorias la selección terminó con más derrotas que victorias, y las goleadas eran bastante frecuentes. Claramente Islandia no era más que una selección que podía producir uno que otro batacazo, y fuera de eso era inofensiva. Sin embargo, el camino a Estados Unidos 94 fue el primero en el que esta percepción fue retada. A pesar de que Islandia no estuvo en puestos de clasificación en ningún punto de esta eliminatoria, este fue el primer gran proceso de la selección. Primero que nada, Islandia tuvo un récord defensivo impresionante. En ningún partido encajó más de un gol. En 8 partidos consiguió 3 victorias, 2 empates y 3 derrotas, su mejor récord en la historia. Islandia cerró la clasificación con una racha invicta de 4 partidos, toda una anomalía para este conjunto, y en la tabla de posiciones estuvo en el tercer lugar, a tan solo 4 unidades de clasificar al Mundial. En este periodo de tiempo, algunos jugadores islandeses estaban jugando en clubes europeos con cierta trayectoria. Arnór Gudjohnsen jugó con el Burdeos entre 1990 y 1993. Sverrisson con Stuttgart fue campeón de la Bundesliga y en esa temporada jugó 34 partidos totales. Woni Bergson fue defensa del Tottenham a inicios de los 90 y en la temporada 91-92 jugó en 40 partidos con el conjunto londinense. Está claro que durante este corto periodo Islandia tenía ciertos jugadores que experimentaron un poco de éxito en Europa, algo que evidentemente potenció la participación de Islandia durante esta eliminatoria. Lamentablemente esto fue breve, porque para la Euro 1996 y el Mundial del 98 las cosas volvieron a la normalidad. Islandia en esta etapa fue un equipo intrascendente en el plano internacional. Todas sus eliminatorias, a excepción de una, no fueron remotamente positivas, y claramente existía una notoria distancia separando a Islandia de ser un equipo de nivel medio en Europa. No obstante, las cosas cambiarían bastante en el siglo XXI. No fue rápido y no fue fácil, pero fue un camino gradual que demuestra un proceso de mejora. Islandia empezó el nuevo milenio con otra campaña relativamente buena. En el camino a la Euro 2000, los islandeses disfrutaron de una eliminatoria extrañamente competitiva. Su inicio fue estelar, con una racha de 6 partidos invictos, entre los cuales se destacan sus empates contra Ucrania y Francia y una victoria ante Rusia. A pesar de estar seriamente metido en la pelea por el cupo, la obtención de solo 3 puntos de los últimos 12 dejó a Islandia fuera. La eliminatoria a Corea-Japón 2002 fue poco notoria. Islandia finalizó nuevamente en el 4º puesto, pero con un rendimiento inferior al del proceso pasado. Lo más destacable fue la victoria por 3-1 propinada a República Checa, resultado que a la larga le quitó el cupo directo a los checos. El camino a la Eurocopa 2004 fue uno en el que Islandia estuvo muy cerca de meterse por lo menos a la repesca, pero un mal cierre le dejó fuera de todo. Estas pequeñas mejoras del tiempo reciente sufrieron contratiempos importantes con las terribles eliminatorias para Alemania 2006 y la Euro 2008. Este segundo proceso fue especialmente terrible, ya que Islandia no pudo ganarle ni a Liechtenstein, pero sí se encargó de eliminar a Irlanda del Norte con sus 2 victorias sobre el conjunto británico. Este mal camino continuó en las siguientes 2 eliminatorias, con Islandia quedando último y penúltimo respectivamente. Los años de pequeñas mejoras cada vez se alejaban más e Islandia volvía a hundirse en lo más bajo de Europa. El futuro era incierto y la selección no tenía rumbo.
Antes de continuar, les recuerdo que tengo Instagram, Twitter y TikTok, cada una con contenido exclusivo y cositas extra. El canal también tiene membresías, así que si quieren apoyarme y conseguir ventajas adicionales, solo vayan al botón de unirse como muestro en pantalla. Viendo estos terribles antecedentes de Islandia, uno pensaría que una mejora para la selección sería convertirse en un equipo de tercer orden en Europa, algo así como llegar al nivel de Montenegro, Israel o Finlandia, equipos que no sobresalen ni para bien ni para mal. Sin embargo, los islandeses completamente se saltaron este nivel y casi de un día para otro pasaron a ser un equipo bastante bueno en la UEFA. A pesar de la existencia de un par de buenos procesos, la realidad es que este crecimiento no tuvo precedentes. Un día Islandia se pudría en el fondo de los bolilleros de los sorteos y al siguiente estaba a un solo repechaje de ir al mundial. El proceso a Brasil 2014 fue el primero en el que se materializó la fuerza islandesa de este periodo. La selección estaba en el bombo 6 junto a equipos de la talla de Andorra, Liechtenstein y San Marino, así que la sorpresa fue grande cuando con 17 puntos Islandia entró al repechaje para ir al mundial. El enorme sueño de clasificar a un torneo estaba más cerca que nunca, solo era cuestión de vencer a Croacia en el repechaje. Lamentablemente el global de 2-0 en contra dejó a Islandia a puertas de debutar en el mundial, pero este solo fue el comienzo de la cúspide islandesa en el fútbol. Lo de Brasil 2014 fue un genuino golpe de autoridad para una selección con pocos hechos relevantes en Europa, así que cuando vino la clasificación a la Eurocopa 2016, se realizó la tormenta perfecta para que Islandia dijera presente en el torneo. Primero que nada, los islandeses pasaron de estar en el bombo 6 del sorteo a estar en el bombo 5. Es un cambio pequeño, pero eso le dio acceso a un rival en su grupo que por ranking es inferior. Es una ventaja mínima, pero una ventaja ante todo. Segundo, la Eurocopa estaba estrenando su nuevo formato con 24 equipos. La adición de 8 cupos hizo maravillas para que debutaran muchos equipos, ya que ahora clasificaban 2 países por grupo y el tercero asistía al playoff. Finalmente, el mal momento por el que pasaba Países Bajos benefició especialmente a Islandia, equipo que aprovechó esta oportunidad y venció a los neerlandeses de local y visitante, puntos claves para asegurar su cupo. Islandia pasó todas las jornadas en puestos directos de clasificación y logró conseguir su pase a la Eurocopa sin problema alguno. Esta pequeña nación de tan solo 300.000 habitantes había logrado meterse a un torneo internacional con todo en su contra: tamaño, población, geografía e historia. Todo condenaba a Islandia a la mediocridad, pero una generación dorada y un poco de suerte cambió por completo lo que parecía estar fuera del alcance de la selección. Clasificar se había vuelto solo la mitad del camino para Islandia, ya que ahora tendría que jugar la Eurocopa y dar una participación digna. El sorteo fue generoso con los islandeses, estando en un grupo con Austria, Hungría y la Portugal de Cristiano Ronaldo. El debut, nada más que contra el futuro campeón, terminó en un histórico empate para Islandia. Ya había conseguido un punto contra el rival más difícil del grupo, así que el resto sería más sencillo. En el segundo partido por poco y vence a Hungría, pero un autogol tardío obligó a que se compartieran los puntos. De cara a la fecha final, a Islandia le bastaba con el empate para clasificar como un mejor tercero, y los islandeses casi utilizan esta vía para clasificar. No obstante, un gol de Traustason en el 90+4 le dio a Islandia su primera victoria en una Eurocopa, y con ello le permitió quedarse con el segundo lugar del grupo. Con una fase de grupos sensacional, los retos no acababan, ya que Inglaterra sería el rival a vencer en cuartos de final. Prácticamente todos esperaban que este partido fuera una barrida inglesa, pero la sorpresa quedó inmortalizada en el marcador.
Inglaterra inició ganando, pero Islandia remontó rápidamente y para el minuto 18 ya tenía la victoria en su poder. Los islandeses sobrevivieron una noche de asedio mientras Inglaterra buscaba un empate de forma desesperada. Sin embargo, el gol nunca vino y la aventura de Islandia continuaba tras uno de los batacazos más icónicos de la historia de la Eurocopa. La participación terminó de forma abrupta al perder por 5-2 contra Francia, pero la marca que dejó Islandia es inolvidable. En su primera Eurocopa, la isla escandinava empató contra el futuro campeón, venció a los inventores del fútbol y se consagró como la octava mejor selección de Europa en el torneo, todo un hito para un debutante. Pero la gesta islandesa no estaba completa. Clasificar a la Eurocopa es una cosa, pero ir al Mundial sería legendario. La espina del repechaje de 2014 todavía molestaba a Islandia, así que para Rusia 2018 tendría su revancha. Antes de entrar al proceso de clasificación, me parece fascinante que incluso después de la histórica Euro 2016, ningún jugador islandés fue fichado por un club top de Europa. Revisando las distintas escuadras de Islandia durante este periodo, los jugadores que estaban en las mejores ligas eran escasos y siempre se encontraban en clubes de nivel medio en cada país. Lo más cerca de un jugador en un club de élite fue Kolbeinn Sigurðsson, que jugó en Ajax entre 2012 y 2015, consiguiendo números bastante decentes. Islandia llegaba al proceso a Rusia 2018 con todo el impulso de una excelente Eurocopa y la selección planeaba materializarlo ganándose un cupo al Mundial. El destino quiso que hubiera un reencuentro entre Islandia y Croacia, el equipo contra el que perdió en el repechaje. Islandeses y croatas pasaron toda la eliminatoria en búsqueda del cupo directo, y con 3 fechas restantes todo indicaba que serían los balcánicos quienes ganarían esta batalla. No obstante, una derrota ante Turquía y un empate sobre la hora contra Finlandia fue fatal para Croacia, que bajó al segundo lugar. Islandia fue decisiva en estas 3 fechas finales, ganando los 9 puntos sin un solo gol en contra. Con el silbato final en el último partido, se confirmó que Islandia se quedaba con el cupo directo, otro momento histórico para la selección. Islandia ni siquiera tendría que preocuparse por una repesca o algo más. Su cometido ya estaba hecho, ahora solo era disfrutar su primer mundial y gozar el momento. Durante este proceso, Islandia alcanzó a estar 18ª en el ranking FIFA, su posición más alta, y un contraste brutal a su posición más baja, el lugar 131 solo 6 años atrás. El sorteo nuevamente emparejó a Islandia con Croacia, con Argentina y Nigeria siendo los otros equipos. En 2016, Islandia debutó en la Eurocopa jugando contra Cristiano Ronaldo, y en 2018 debutó en el Mundial jugando contra Lionel Messi. Al igual que en aquella ocasión, Islandia frustró a la selección de una leyenda con un empate a 1. A pesar de ya haberse sacado de encima el partido más difícil, el camino de Islandia no sería el mismo que en la Euro 2016. Su siguiente partido fue una derrota por 2-0 contra Nigeria, y su participación terminó con la revancha croata. Islandia se fue a casa con un punto, siendo colista del grupo. No obstante, la experiencia de jugar el Mundial fue inolvidable para la selección, más aún considerando su excelente primer partido. En los siguientes años, y tras bastante tiempo de tener a su mejor generación, Islandia ahora tenía que buscar cómo renovarse para no volver a sus andanzas. Su periodo más exitoso terminó aquí, pero veamos qué fue de la selección después de este apogeo. Islandia redujo su nivel después de su chispazo de esos años, pero hoy en día se encuentra en una mejor posición que durante sus primeras décadas. Su rendimiento en la Nations League no ha sido para nada bueno. En sus primeros 2 años estuvo en la Liga A y su baja de nivel se sintió al sufrir un pleno de derrotas en ambas ediciones. Para la tercera campaña tuvo un rendimiento bizarro, igualando sus 4 partidos y manteniéndose en la Liga B. Al quedar tercero en la Liga B de la última
edición, Islandia va a jugar contra Kosovo los playoffs del descenso. Como dato curioso, Islandia fue el último equipo en ganar en la UEFA Nations League. Así es, incluso San Marino ganó un partido antes que los islandeses. Su primera victoria se produjo en esta cuarta temporada contra Montenegro. Ya que terminamos este francamente aburrido repaso de la Nations League, pasemos a los últimos 3 procesos que ha tenido Islandia, en los cuales se ha visto que hoy en día es una selección de nivel decente. El camino a la Eurocopa 2020 no estuvo nada malo, de hecho solo consiguió un punto menos que en la eliminatoria a la edición de 2016. Lamentablemente, una derrota contra Albania y un empate ante Turquía mataron sus chances de clasificar directamente, pero todavía le quedaba la vía del playoff. Tras vencer a Rumania en la semifinal, Islandia sufrió una dolorosa eliminación al perder contra Hungría en el último minuto, resultado que le dejó fuera a puertas del torneo. Sus procesos a Qatar 2022 y la Euro 2024 fueron parecidos entre sí, terminando con 9 y 10 puntos respectivamente. Esto definitivamente es una baja en comparación a los años anteriores, pero nunca tan malo como lo visto antes de su generación dorada. El camino a la Euro tuvo en particular 2 cosas positivas. La primera, que Islandia consiguió su mayor victoria oficial en la historia, un 7-0 de visita ante Liechtenstein. Lo segundo, que nuevamente hubo clasificación al playoff, en el que Islandia entró a la final tras ganarle a Israel por 4-1. Sin embargo, e igual que en 2020, la selección quedó fuera tras una remontada con un gol tardío. Esto ha sido lo visto en los últimos años de Islandia. Lo numérico de las eliminatorias ha sido mediocre, pero 2 repechajes europeos no están nada mal. De igual forma, mediocre es mejor que abismal, que es la palabra que usaría para describir los procesos de Islandia antes de Brasil 2014. Con esto termina la retrospectiva de esta selección. La historia de Islandia ha estado llena de desafíos y momentos peculiares. Estamos hablando de una selección que por gran parte de su trayectoria fue simplemente horrible, y en el último tiempo se convirtió en un equipo bastante competente. Veamos qué le deparan los siguientes años a Islandia, el comodín que desafió a toda Europa. Bueno gente, esto ha sido todo por hoy. ¿Creen que Islandia vuelva a clasificar a un Mundial o Eurocopa? ¿Cómo le irá en el camino al Mundial 2026? Los leo en los comentarios. Yo soy Funanimator y con esto me despido.